buenos días. Estamos nuevamente para ustedes brindándoles otro pequeño video en donde vamos a ilustrar o donde vamos a compartir el aspecto de la doctrina gnóstica con relación a lo que es el despertar de la conciencia. Ya que el despertar de la conciencia, como generalmente se plantea, obviamente desde el punto de vista de que la conciencia humana o la conciencia en los seres humanos está dormida. Siempre en las alegorías, siempre en los cuentos se hace referencia a aquella conciencia como un aspecto divinal, puro. Pero vamos entonces brevemente a explicar tres aspectos que se expresan en toda persona, en todo ser humano, que son los siguientes. En principio, lo que nosotros poseemos en una forma innata es lo que se conoce como la esencia. La esencia, o también se le denomina muchas veces el alma de la persona. Pero aclaramos de que el alma tiene una diferencia con relación a la esencia, y la diferencia es precisamente, vamos a decir, la capacidad. La esencia es apenas una fracción de lo que es el alma. La esencia, diríamos, es la semilla, y el alma sería ya aquella semilla o la germinación de la semilla y todo el desarrollo que llevaría. Entonces, la esencia es lo que se expresa o lo que, digamos, se deposita por la divinidad, se deposita en el niño cuando nace. El niño cuando nace, en la primera inhalación ingresa a él la esencia, o ingresó a todos nosotros la esencia, que la esencia es el conjunto de valores humanos, de valores conscientivos, como por ejemplo, el amor, la comprensión, la tolerancia, la caridad, la amistad, etc. Todo ese conjunto de valores está en lo que es la esencia. Después, otro aspecto es la personalidad. La personalidad es, vamos a decir, un vehículo energético de expresión. La personalidad está constituida por todos los ejemplos, buenos y malos, del entorno. Cuando nosotros, en el momento de nacer, pues vamos teniendo una visión de la vida, y cada gesto, cada acción, cada palabra, cada trato, cada relación humana que se genera en nuestro entorno cuando niños, o se generó en nuestro entorno, nos va dando a nosotros ciertas características de comportamiento, de carácter, que posteriormente lo llevaremos a la acción. Entonces la personalidad está compuesta, volvemos a reiterar, de todas aquellas creencias, dogmas, consejos y malos y buenos ejemplos que vimos en el entorno, es decir, en el entorno familiar, como también en la televisión, en el barrio, es decir, todo lo que nosotros recibimos del mundo exterior va y se anida en nuestra psicología, dándole forma a la personalidad, o sea, a nuestro propio vehículo de expresión, que es a través del cual nosotros luego en la vida, en la existencia, en las relaciones humanas, nos vamos a través de la personalidad es que nos vamos a expresar, es decir, vamos a expresar la esencia también, o vamos a expresar el tercer aspecto, que es el ego. El ego ya hablamos en detalle en los videos anteriores, o en el video anterior, pero brevemente damos una ilustración a aquello. El ego es está compuesto por todos los defectos de tipo psicológico, como por ejemplo los celos, la ira, la rabia, el orgullo, la pereza, la ira, etc. Todo ese conjunto de defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, en nuestra psicología, eso forma parte de lo que es el ego. Entonces, se expresa en nosotros
la esencia, la personalidad y el ego. Esos son los tres aspectos por los cuales nosotros estamos formados, todo ser humano, todos, sin excepción. Pero que entonces comienza aquella batalla, podríamos decir, entre la expresión del ego y la expresión de la esencia. La personalidad nada más, es decir, exterioriza lo que interiormente nosotros poseemos en un momento determinado. Cuando nos referíamos en principio al despertar de la conciencia, volvemos a reiterar que la conciencia es la capacidad que tiene la esencia de capturar el conocimiento. O sea, que la vida que nos rodea, los eventos, las situaciones, las circunstancias, tienen un conocimiento para nosotros, nos van a brindar una enseñanza. Esa es la razón por la cual nosotros estamos vivos, de aprender de la vida. Pero no aprender un oficio, no aprender a decir un idioma, no nos referimos a eso. Nos referimos a aprender a vivir precisamente. Pero entonces cuando una persona está en su vida, tiene sus situaciones, pero no tiene o no posee una conciencia despierta, no puede capturar el aprendizaje que un evento le brinda, que una situación le presenta. Entonces, tenemos nosotros las situaciones en la vida, pues las vamos a tener, pero y la esencia esperando aprender de eso también la tenemos, pero lo que no tenemos es una conciencia activa, despierta, capaz de extraerle a la vida el aprendizaje, de extraerle a la situación en la que estamos viviendo la enseñanza. Entonces, eso lo consideramos sumamente importante, de despertar la conciencia, porque si no, muchas personas andan por el mundo teniendo sus experiencias, sus situaciones, vuelvo a reiterar, pero no aprenden de eso. Entonces, viven, pero no saben para qué, no aprenden. Es como el niño que va a la escuela y no se preocupa por aprender. Entonces, es importantísimo nosotros despertar la conciencia para de una vez y por todas extraerle a la vida ese aprendizaje que tanto tiempo, tantas existencias, tantos siglos y siglos nos ha venido brindando y nosotros quizás no hemos aprendido. Por eso es que muchas veces, muchas personas pasan por una situación X y lo sufren y lo padecen y después pasa con el tiempo y a la larga vuelve otra vez y aparece la misma situación. Quizás con otras personas, en otro lugar, pero al fin y al cabo la misma situación. ¿Eso por qué es? Porque es una materia pendiente que tenemos con relación al aprendizaje en la vida. Entonces, yendo ya a lo que es el despertar de la conciencia, tenemos que decir también que la conciencia es aquella capacidad que nosotros tenemos para expresar la esencia, es decir, para transmitir los valores, para expresar el conocimiento que también radica en nuestro interior, porque la esencia ya posee un conocimiento innato, ya que viene y forma parte de la misma esencia, pero ella también necesita del conocimiento externo, es decir, del que veníamos hablando, y la vida nos los da. Entonces, tenemos nosotros que hacer dos cosas con la conciencia, despierta obviamente, expresar el conocimiento que poseemos, expresar los valores, las capacidades, los poderes, si es que la persona los posee. Eso lo hace a través de su conciencia, y también a través de su conciencia va a adquirir el aprendizaje de la vida y brindárselo o depositarlo en la esencia para su desarrollo y posteriormente entonces la formación ya de su alma, del alma humana, de aquel principio que quizás las religiones nos hablan de lo que es el alma, pero que si uno no la siente en lo más profundo de su corazón, si la persona no la posee, pues entonces podemos hablar del alma, pero no es una realidad, no está la persona convencida
porque no lo percibe, no lo siente, entonces está teorizando de algo que no se puede teorizar, el alma. Entonces, cuando decimos de despertar la conciencia, tenemos que analizar por qué la conciencia está dormida. La conciencia es el instante, el instante. Cuando la persona, es decir, cuando la mente nuestra pone un pensamiento, ya sea de un futuro o un recuerdo, o sea, pertenece al pasado, eso se pone en la mente, ya le quita a la persona percepción del instante. Entonces, cuando nosotros nos logramos ubicar en nuestro corazón, con una mente serena, con una mente en silencio, quieta, y logramos percibir el instante, ni un segundo antes, ni un segundo después, enseña el maestro Samael, en el instante. Entonces ahí la persona se ubica, o digamos adquiere un despertar, porque activa su conciencia y la pone al servicio de la esencia. Es decir, asoma al instante a la realidad que tiene la existencia y la situación en la que se encuentra. Entonces, hay una clave, digamos así, una práctica que enseña el venerable maestro Samael, gran sabio de todos los tiempos, para que nosotros despertemos la conciencia y nos dejemos de teorizar, enseña el maestro Samael. No más teorías, sino que debemos ir a la práctica, es decir, al ejercicio de aquello. Entonces, la práctica es sumamente sencilla y no requiere de tiempo en sí, sino que nada más necesitamos nosotros tener la actitud a despertar, es decir, la actitud a hacer aquella práctica, que es una clave, mire, de oro, es una clave que realmente es en lo que se relaciona al esoterismo, en lo que se relaciona al conocimiento de los misterios, es una clave de oro, es una clave máxima, se llama la clave de sol, en donde tenemos nosotros que hacernos 3 preguntas. Va a estar aquí puesto para que ustedes tengan facilidad en lo que es esta sencilla práctica. Va a estar entonces escrito la clave de sol, en donde tenemos que hacernos 3 preguntas. En principio, la S es sujeto. Entonces la pregunta que nos tenemos que realizar es el sujeto, es decir, nosotros, nos tenemos que preguntar ¿quién soy? ¿Quién soy? Claro, uno podría decir que se llama fulano de tal, es decir, que es esa persona. Pero antes de la persona nacer, su papá, su mamá, tenían varios nombres para ponerle a uno. Entonces estaban en duda si le ponían, bueno, si era nena, le ponían ciertos nombres o habían ciertas opciones, y si era varón, pues tenían otras opciones para varón. Entonces, quiere decir que uno ya existía, pero todavía no era ese nombre. Entonces, no nos referimos nosotros al nombre. Nos referimos a un principio más real, más profundo, con relación a lo que es la persona desde el punto de vista espiritual. En el templo de Delfos, en Grecia, hay una máxima que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conócete a ti mismo. Querían enseñarnos los griegos, a todos nosotros, que dentro de nosotros mismos existe ese gran universo profundo y estrellado que nosotros vemos cada noche. Ese universo existe en nuestro interior. Existe en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros nos referimos a quién soy, realmente nuestra mente humana no tiene
ningún registro de quiénes somos en realidad. Porque recordemos que en la mente solo se almacena la información que nosotros adquirimos del mundo exterior, a través de los 5 sentidos. Entonces, en la mente no está la respuesta de quién soy. O sea, que la mente no sabe nada de la verdad. En ese momento, en esa pregunta, en esa práctica, la mente no debe intervenir. O sea, no debemos preguntarle a la mente quiénes somos. Debemos guardar silencio mental. Debemos estar serenos. Realmente con un ánimo de curiosidad y de objetividad, debemos preguntarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarle a nuestro propio universo interior, con la plena seguridad de que la respuesta va a venir, pero no a la mente. Debemos preguntarnos nosotros porque necesitamos saber quiénes somos. Debemos preguntarnos quiénes somos, quién soy. Y mantener ese corazón receptivo, esa mente serena, que no conteste la mente. Es más, la respuesta seguro no va a venir a través de una palabra o de un concepto. Porque la respuesta va a venir a un sentir en nuestro corazón. Y ese sentir no lo puede denominar la mente, no lo puede conceptuar. No debemos conceptuar eso. No debemos darle esa información a nuestra mente. Entonces, el quién soy es cuando uno abre su corazón o se asoma a ese propio universo interior para sentir, para percibir su verdadera realidad, su verdadera expresión, su verdadera esencia. Pero que en ese instante, cuando uno se lo cuestiona, la esencia va a responderle quizás con un sentir de armonías, de paz, quizás de alegría por el hecho de darse cuenta de que está vivo nomás. Y es que no hay más motivo para uno estar feliz y estar alegre que el hecho de darse cuenta que uno está vivo. Eso es hacer conciencia, eso es despertar, eso es conocerse a sí mismo. Entonces, esa pregunta, mejor dicho, esa respuesta es la que nos interesa y la que nos va a dar a nosotros entonces, poco a poco, paso a paso, esa profundidad en nuestra verdadera existencia y nos va a dar, vamos a decir, un impulso, un motivo por el cual vivir. La segunda pregunta es: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esa es la pregunta tan sencilla. Y la persona en ese momento lo que hace es darse cuenta de lo que está haciendo. Se da cuenta de lo que está haciendo. No piensa que está haciendo, en mi caso ahora estoy hablando aquí o estoy enseñando esto. No pienso en eso. Simplemente me doy cuenta de lo que estoy haciendo, no más. Vuelvo a reiterar, no podemos permitir que la mente intervenga, porque nos sacaría de la práctica. Entonces, volvemos una vez más: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y la tercera pregunta es: ¿dónde estoy? Entonces, cuando uno se pregunta dónde está, lo que hace es observar el entorno, descubrir el entorno en el que está. Y ahí entonces hay una alineación de lo que es la conciencia, el cuerpo y el medio ambiente. Y queda conectada la parte interna, la parte conscientiva, con el cuerpo y con la vida externa. Volvemos a decir que lo importante no son las 3 preguntas. Lo que nosotros debemos, capturar son las 3 respuestas. Y nos quedamos con las 3 respuestas. Y con ese nivel de conciencia, nosotros a través de ese nivel de conciencia tenemos que hablar. Tenemos que dirigirnos a las personas. Tenemos que saludar al vecino. Tenemos que caminar
desde ahí, desde ese estado. Tenemos que hacer nuestros quehaceres diarios, pero desde ahí. Entonces todo lo que usted haga, sea lo que sea, va a tener un tinte especial, porque usted posee en su corazón un sentir que proviene de su conciencia. Le va a ser más fácil comprender a los demás. Va a tener la persona mayor tolerancia, más paciencia, tan necesaria hoy en día. Y va a darse cuenta, por lógica, de ese bullicio del pensar y del ir y venir y tantas cosas para hacer, que le genera un estrés y un desequilibrio, que eso no le lleva, no le da ningún beneficio, sino que lo lleva nada más a vivir una vida totalmente estresante, desesperante, y tantos años viviendo en eso, y uno todavía no se da cuenta de lo que tiene que hacer, de lo que tiene en su corazón. Vive y no sabe lo que posee en su corazón. Entonces uno se preocupa quizás por bienes materiales y no se da cuenta que la riqueza más grande radica en su interior y puede acceder a esa cuando quiera, a través de esta práctica que acabamos de enseñar, que nos va llevando entonces a interiorizarnos o ahondar en nuestro mundo interior, que ese mundo interior está compuesto de aquello que pensamos, de aquello que sentimos. De eso está compuesta la vida de la persona. Entonces debemos nosotros ser creadores, debemos nosotros ser dueños de nuestra existencia, de nuestros sentires, de nuestros estados, para desde allí entonces dirigirnos al mundo exterior, pero sabiendo que lo que hacemos lo hacemos realmente con sinceridad y vuelvo a decir de corazón. Entonces la persona despierta o va despertando. El despertar también se da paulatinamente, no es que de un día para otro la persona queda iluminada, no es así. Eso se da poco a poco. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes, a todas las personas que están entonces pendientes de esto, los invitamos a realizar, cuando ustedes se acuerden, realizar esta práctica y encontrarle realmente, vamos a decir, el sabor, el gustito aquello, para entonces tener una motivación para continuar luego haciéndolo y evidentemente adquirir los resultados, que eso es lo fundamental, para que ustedes vayan comprobando que lo que nosotros enseñamos no es teoría y está realmente basado en una comprobación por los venerables maestros, el maestro Samael y el venerable maestro Lakshmi, grandes sabios que van entregando la doctrina no para exaltarse ellos como sabios, sino para dejarle a aquella persona que lo quiera hacer, pues que pueda hacerlo con una teoría sencilla y sumamente práctica. Así que muchas gracias y estamos en cualquier momento brindándoles a ustedes también otro aspecto de la enseñanza.